Bienvenidos al taller de prácticas profesionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, grupo conformado por los alumnos Rodríguez y Alejandro y Vallejos Auster Sebastián, como profesor titular a cargo, el profesor Javier Comole. La temática elegida para el trabajo integrador se basa en lo que es el manejo de las urgencias y emergencias en perros de la raza Bulldog francés, particularmente esta raza de perros debido a que se han vuelto muy populares en los últimos años, sobre todo en Argentina. Sin embargo, esta raza es propensa a sufrir enfermedades respiratorias y metabólicas. El síndrome brachiocefálico es una patología compleja que involucra principalmente a los sistemas digestivos y respiratorios y que está directamente relacionada con la morfología de este tipo de razas. Dentro de este conjunto de razas podemos encontrar las más populares como el bulldog inglés, el bulldog francés, el Boston Terrier, el Shih Tzu, el pequinés, entre otras. Además de este componente congénito, se trata de una enfermedad de carácter progresivo, puesto que algunas de las alteraciones se agravan con el tiempo o dan lugar a alteraciones secundarias, incrementándose los signos clínicos y empeorando el pronóstico con la edad. Las alteraciones características de este síndrome se deben principalmente a que este acortamiento rostral del cráneo se produce sin una reducción concomitante de los tejidos blandos asociados. El resultado es un exceso de tejido blando que produce un incremento de la resistencia al paso del aire en el tracto respiratorio superior. En lo que respecta a las alteraciones que produce el síndrome brachiocefálico, estas se pueden dividir en primarias y secundarias a la hora de explicar mejor la patogenia de la enfermedad. Los componentes primarios incluyen las características de origen congénito, mientras que los componentes secundarios son el resultado del incremento en la resistencia al flujo de aire y del trauma continuo del mismo sobre las vías respiratorias, que se debe a la turbulencia generada por la propia conformación del cráneo de estos animales. Dentro de las alteraciones primarias encontramos la estenosis de las narinas, el paladar blando elongado, macroglosia y la hipoplasia traqueal. Y dentro de las alteraciones secundarias podemos encontrar eversión de los sacos laringeos, el colapso laringio, la hipertrofia de las tonsilas y el colapso bronquial. La patogenia del síndrome brachiocefálico se basa en la ley de Poiseuille, que demuestra que al reducirse un 50% el radio de un tubo, se incrementa 16 veces la resistencia del flujo a través del mismo. En el caso de los perros brachiocéfalos, la estenosis de las narinas, el estrechamiento laringio y la hipoplasia traqueal tienen este efecto, produciendo un gran aumento de la presión negativa durante la inspiración. Este incremento de presión favorece a su vez la inflamación de los tejidos blandos, dando lugar a edema del paladar blando, edema de la laringe e hipertrofia de las tonsilas. Además, favorece la aversión de los áculos laringios, el colapso laringio, la tráquea y los bronquios, que crean mayor resistencia al flujo de aire, cerrando un círculo vicioso que resulta en un agravamiento progresivo del cuadro. Este fenómeno de oclusión es el principal responsable de los signos clínicos descritos en el síndrome brachiocefálico, como son la disnea, los ruidos respiratorios, la intolerancia al ejercicio y síncope, que pueden ir desde leves a graves dependiendo de la obstrucción al flujo de aire en las vías respiratorias. El objetivo de este trabajo es el abordaje de los pacientes en estados de shock, poniendo en práctica todas las maniobras conocidas de primeros auxilios con el fin de estabilizar al paciente y evaluar un tratamiento médico y o quirúrgico. En estos casos es esencial y fundamental establecer un protocolo diagnóstico sistemático lo más completo posible
que determine cuáles son todos los componentes que los constituyen, así como también cuáles son las anomalías asociadas al mismo. Caso clínico. En una clínica veterinaria ubicada en la ciudad de Resistencia, se presenta a la consulta el propietario de Rocky, macho entero canino de aproximadamente 3 años de edad de la raza Bulldog francés con cuadro epileptiforme y dificultad respiratoria. Durante el examen físico se reconocieron signos clásicos de obstrucción de las vías aéreas, estenosis de las narinas y alteración respiratoria con esfuerzo abdominal. Se observaron además mucosas cianóticas, alta temperatura, tos, ronquidos, jadeo excesivo y desmayo. Procedimiento para resolver el problema. Medidas de estabilización inmediata. Oxigenoterapia. Administración de oxígeno al 40-60% mediante mascarilla para la dificultad respiratoria. Se inició nebulización con terbutalina 4 gotas y 4 ml de suero fisiológico, cuyo objetivo es corregir hipoxemia y reducir el esfuerzo respiratorio. Sedación leve. Se utiliza acepromacina a una dosis de 0,1-0,3 mg por kilo vía endovenosa. Propósito: disminuir la ansiedad y el estrés respiratorio. Antiinflamatorios. Dexametasona, dosis de 0,1 a 0,2 mg por kilo vía endovenosa. Indicación: reducir edema en vías respiratorias obstruidas. Enfriamiento. Toallas húmedas, ventilación y fluidoterapia isotónica mediante Ringer lactato para reducir la hipertermia secundaria a jadeo excesivo. Luego de la estabilización del paciente, se pudieron realizar los siguientes exámenes complementarios: radiología y laringoscopía. Hallazgos radiológicos: hipoplasia traqueal, diámetro reducido, relación traqueal-costilla menor a 0,16, común en razas brachiocéfalas, no evidenciando colapso traqueal dinámico. Patrón alveolar intersticial en lóbulos craneales, sugestivo de neumonía por aspiración secundaria a regurgitación. Hernia de hiato, dilatación esofágica proximal. Hallazgos laringoscópicos: narinas estenóticas grado 3, reducción mayor al 75% del flujo aéreo. Alargamiento severo del paladar blando, extendiéndose más allá del borde caudal del cartílago epiglótico, obstruyendo el 80% de la glotis. Sáculos laringeos evertidos, masas bilaterales en ventrículos laringeos, obstruyendo el 50% de la luz. Edema laringeo, mucosa eritematosa con secreción mucosa leve, movilidad aritenoidea reducida durante la inspiración, parálisis parcial. Procedimiento quirúrgico a realizar: rinoplastía. Una de las técnicas más utilizadas en la actualidad es la rinoplastía en cuña, que consiste en realizar 2 incisiones que profundicen hasta el cartílago alar, una paralela al lado interno de la fosa nasal y la otra paralela al lateral, que se unen en un punto dorsal formando una cuña de tejido que se extrae. Posteriormente, se suturan los bordes de la incisión con puntos simples, dirigiendo el ala nasal hacia lateral para aumentar el diámetro de las narinas, tratando que ambas queden simétricas. Palatoplastía. El objetivo de la palatoplastía es remover parte de la longitud del paladar blando para reducir la resistencia al paso del aire, pero sin acortar demasiado como para llegar a provocar reflujo nasofaríngeo. Existen 2 técnicas principales de palatoplastía: la clásica y la modificada. Ventriculectomía. El objetivo de la ventriculectomía es extirpar los sáculos laringeos cuando su eversión contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias. En este procedimiento se secciona la base de ambos ventrículos evertidos para ampliar la luz laríngea y facilitar el paso del aire. En la misma intervención se puede realizar una tonsilectomía, extirpar las tonsillas, si se considera que las tonsillas pueden estar contribuyendo a la obstrucción laríngea. En casos más severos de colapso laríngeo,
que son los grados 2 y 3, suele ser necesario también la resección del extremo libre de uno o ambos cartílagos cuneiformes colapsados. Muchas gracias a todos por su atención.